Quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Y quiero que vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 15. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso primero. Inicialmente este capítulo 15 empieza hablando en un género literario que se conoce parábola o comparación, moraleja o ejemplo, para el Señor referirse a unas verdades celestiales de su reino. ¿Para referirse a qué? A unas verdades celestiales de su reino. Y utiliza la parábola con el fin de mostrar esa verdad que quizás estaba muy escondida para aquellos quienes lo acusaban y lo señalaban, y ustedes se van a dar cuenta. Y el verso primero dice: se acercaban a Jesús, ¿quiénes? Todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban? Los publicanos y los pecadores, o sea que era lo peor. La gente común, la plebe, personas que ante la sociedad y ante el estatus de lo económico era lo peor que existía en ese entonces. El verso 2 dice: y los fariseos y los escribas. Primero habla de dos personajes o de dos calidades de persona que eran los publicanos y pecadores, pero ya en el verso 2 aparecen en el escenario otras personas que dentro del pueblo eran demasiadamente importantes, quizás por su estatus o por su conocimiento, y dice: y los fariseos, ¿y quiénes más? Y los escribas. Pero mire la diferencia entre los primeros a estos, que los otros se acercaron para oírle, pero estos se acercaban era para murmurar. Diciendo: a los pecadores recibe, ¿y qué más? Y con ellos come. ¿Sí ve? O sea, eso es un comentario despectivo, como que dice: ¿y qué? ¿A qué vino y por qué está con ellos? Entonces, verso 3, él les refirió esta parábola diciendo, y empieza allí ya todas las parábolas que ustedes mismos conocen acerca de las ovejas, de la moneda perdida, pero hoy quiero hacer hincapié en el verso 25 del mismo capítulo, y he titulado el mensaje de hoy: una fiesta escandalosa. Amén. Una fiesta escandalosa. Y aparece el verso 25 otro personaje, y dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Parece ser que esa música y las danzas hacía una cierta algarabía, un escándalo, que eso le generó a él atención, y la pregunta que luego ustedes se van a notar allí, dice: y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Quiero que le preste mucha atención a este versículo. Entonces se enojó. ¿Quién se enojó? El hermano mayor. Y no quería entrar. Recuerda eso, no quería entrar. ¿A dónde no quería entrar? A la fiesta. En la casa se estaba haciendo esa fiesta, o en esa gran hacienda. Pero el padre sale, por tanto, y le rogaba que entrase. Entre, mi hijo, estamos aquí felices. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo,
que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Eso no le gustó a él. Entonces dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esa parábola del hijo pródigo, bueno, yo podría llamarla la parábola del padre amoroso más bien, porque cuando uno mira esa parábola, normalmente uno escucha siempre hablando mal del hijo que se fue. Se habla del pecado y se habla de una cantidad de cosas. Pero quiero decirle que cuando el Señor Jesús refiere a la élite de los religiosos este mensaje a través de la moraleja, de la comparación, Él les está diciendo a quienes Él quiere tener en su reino. ¿A quienes quiere tener aquí? ¿En dónde? En su reino. Y todo esto que usted ve aquí nos demuestra que el poder del Señor está para aquellos que algún día se han sentido perdidos, sin esperanza, sin fe y que han sido cuestionados, quizás por los mismos creyentes o por los mismos religiosos, haciéndose en creer que son mejores, quizás por su apariencia. Y en el tiempo bíblico encontramos que los fariseos eran muy dados en vestirse de una manera que impresionara, que aparentara ante la sociedad, puesto que ellos eran los hombres más santos, más dignos, más benévolos y más inmaculados de todos ellos. A diferencia que Jesús no necesitó nunca ese tipo de ropaje para demostrar su gracia, su amor y su misericordia hacia el pecador. Pues el reproche hacia Jesús era mucho por estos que se le acercaban. Y de alguna manera ellos tenían la intención de buscarle en la caída al Señor de una de otra manera, pero Él a través de estas parábolas está revelando el amor a esos publicanos y pecadores, y que a través de estas parábolas les estaba enseñando quién es Él, para qué había venido. Y si usted mira bien los textos, dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y usted y yo nos habíamos perdido. Amén. Luego del verso 25 en adelante encontramos la condición de un hermano mayor, un hermano que quizás gozaba de todos los beneficios en casa del padre. No había hecho lo que hizo el menor, ¿verdad? Porque el menor pide la herencia, se la malgasta, arruina todo lo que tiene. Y sabe usted que ante la sociedad del pueblo de Israel, un hijo que tuviese esa osadía en pedir la herencia antes de morir el padre, era considerado un hijo contumaz. Y en el libro de Deuteronomio, el verso 21, 18 al 21, dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivía o donde viva. Y dirán los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad, ¿qué le hacían? ¿Lo qué? Lo apedreaban, ¿verdad? Lo lapidaban. Y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. O sea que un hijo contumaz, rebelde, contradictor a la ordenanza y al precepto, era considerado una persona no agradable y no apta para ser parte del vínculo familiar. O sea, usted no es de nosotros, aunque tenga la sangre. Pues entonces la condenación o el castigo era que tenía que morir. Y todos estos detalles se los estoy dando para que usted logre entonces comprender a medida que vamos avanzando un poco la parábola, porque es que detrás de cada palabra de la parábola hay un secreto escondido
donde el Señor utiliza la costumbre, la cultura y todo lo que en ese entonces existía para dar a entender las verdades de su reino y cómo es que funciona esto. Que no se trata tanto de mostrar una apariencia, de mostrar nuestros títulos o nuestras condiciones económicas, sino definitivamente de cómo es Él hacia nosotros cuando nosotros le buscamos de nuevo con una actitud sumisa, con rendición, con arrepentimiento. Amén. Pues entonces, nos dice la palabra del Señor que este hijo le pide su herencia, no la pide porque la estuviera viviendo bajo una necesidad, sino más bien porque él era un hijo rebelde. Es como lo que nos está el Señor ilustrando allí. Tenía un espíritu de independencia, ya no quería estar con el padre, puesto de que le importaba más la posesión que tenía el padre que la posición que él había recibido desde niño. Entonces apela al padre, le pide la herencia, pero esto lo llevó entonces a romper prácticamente el vínculo familiar, porque ese hijo se fue lejos. Voy a hacer vida como yo quiero. Empezó entonces a ser engreído, a separarse del padre, a separarse del lugar donde algún día lo vieron nacer. Se fue muy lejos, y el solo hecho de irse lejos, eso representaba que no quería en ningún momento estar cerca del papá. O sea que prácticamente no le quería ver la cara. Tremendo, ¿verdad? Se alejó del padre. Pero también a su vez se alejó de su hermano y de todos los que trabajaban con él. Estuvo dispuesto a cambiar su hogar por una provincia apartada. Cambió su seguridad presente por la incertidumbre de un futuro, su felicidad por la infelicidad, su refugio por el desamparo, de vivir con un padre para venir a sobrevivir sin él. ¿Qué cosas muestra esta parábola, verdad? Empieza a desobedecer. Fue más su deseo para ser libre a su manera, pero perdiendo en sí lo más agradable, que era estar cerca del Padre. Y ustedes conocen la historia, cómo entonces luego se va a esa provincia, vive perdidamente, malgasta todo, y luego aparece en necesidad, por allá apacentando cerdos, deseaba comer de las algarrobas, que era por cierto un fruto manchoso y baboso, pero a él no le importaba porque era tanta su necesidad. Después de que había sido un príncipe, un hombre de bien, ahora termina siendo prácticamente un pordiosero, miserable y limosnero. Y quiere alimentarse de eso. Pero luego por allá la palabra del Señor dice que vuelve en sí y recuerda quién es Él. ¿Sabe que hay mucha gente allá afuera que estuvieron en algún momento aquí en la congregación, que gozaron con nosotros de una oración, de una alabanza, pero que quizás por el maltrato, por la dureza del corazón de muchos que tienen un espíritu de fariseísmo, los llevaron entonces a apartarse, o otros también por su debilidad carnal? Todas esas cosas se presentan, pero aún hay esperanza para ellos, como también para nosotros. Y nosotros muchas veces nos sentimos más angelicales que los que están allá afuera. No, aquí estamos bien. Pero ¿sabe que hay cosas que se han perdido dentro de la casa? La moneda de la dracma perdida se perdió no afuera, sino adentro. Qué terrible es eso, ¿verdad? Pues entonces, a este hombre, a este hijo menor, le tocó hacer algo que no hacen los judíos, y es que los judíos no tocan cerdos, tampoco tenían cerdos, menos vendían cerdos, no cuidaban cerdos y menos lo comerían. Pero a él le tocó ir a cuidar cerdos, que era una cosa impropia para ellos, incómoda, y por cierto por la ley eso inmundo era. Las algarrobas también. Lo vemos entonces en el escenario bíblico, que empezó a perder todo lo que había recibido
quizás hasta su misma apariencia, el ropaje que llevaba, el calzado que tenía, llevándolo a una condición de esclavo. Pero la historia no termina así. Fueron entonces sus malas decisiones que lo hicieron un esclavo. Después de haber sido un heredero de una gran fortuna, se convirtió en un menesteroso, en un don nadie. Y esa es la condición de muchos cuando se alejan del Padre, cuando se alejan de las cosas del Señor. Pero aún encontramos que cuando el hombre vuelve en sí de su situación, la Biblia dice lo siguiente en Lucas capítulo 15, si usted quiere venir conmigo nuevamente. Y mire lo que dice a partir del verso 15, del capítulo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Allá en casa de papá era que solamente dijera algo y le llegaba. Pero aquí no. Y volviendo en sí. Volver en sí es tener de nuevo cordura, reconocer, tener razón, porque entonces aquí dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Oiga, solo los jornaleros hablando y él con deseos de comerse esos frutos podridos o manchosos. Y yo aquí perezco de hambre. Los hijos de Dios no es para que estén mendigando las algarrobas del infierno. Me levantaré. Esa es una decisión. Eso es algo que esto hace que cambie toda la escena. Dice, me levantaré. O sea, es una intención inicialmente que se convierte en decisión y luego en una determinación, que es muy diferente. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, él ya viene a reconocer lo malo que fue con el padre, porque él sabía que estaba sentenciado a morir a piedra, que había perdido realmente la oportunidad de estar con papá en casa. Y el verso 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Imagínense hasta dónde pudo llegar ese hombre a manifestarlo. El Señor a través de esta parábola está mostrando la condición de un hijo arrepentido. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, Señor, si aún todavía te sirvo, aquí estoy. Y levantándose vino a su padre. Y aquí es donde quiero que usted le preste mucha atención al versículo. Dice, y levantándose vino a su padre. O sea que cuando ya no solamente lo piensa, sino que decide, él entonces toma el rumbo de nuevo a casa. Entonces se levanta, vino a su padre y dice, y cuando aún estaba lejos él, ¿quién lo vio? ¿Quién lo vio primero? ¿Fue el hijo al padre o el padre al hijo? El padre lo vio. Porque quizás desde el momento en que salió ese hijo desobediente y contumaz, siempre el padre lo esperaba ver de retorno a casa. Lo vio su padre. ¿Y qué más? Siga leyendo. Y fue movido a misericordia. Pero luego de misericordia, después de la coma, dice, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Quiero que atienda esto un momento. Los hombres de hacienda, como ese hombre que muestra el Señor a través de su parábola, está diciendo que ese padre corre, y eso es algo bien importante, es un punto central en la parábola, porque un hombre hacendado nunca correría, porque el hombre hacendado por su posición nunca lo iba a hacer. El que corría era el que podía ceñirse y era su siervo, y el siervo se ceñía y corría y mostraba su pantorrilla, porque era una forma también
digámoslo, de falta de honor, mostrar la pantorrilla y ceñirse para un gran señor. Ahora entienda usted aquí, que este padre entonces no manda a su siervo, porque él sabía que si mandaba a los siervos de él, a sus jornaleros, digámoslo así, ellos no irían a correr a recibirle de buena manera, sino que ellos ya tenían preparadas las piedras para matar a ese hijo contumaz. Pero este padre, aquí vemos que él fue el primero que corrió. Y corrió, dice, movido a misericordia, y se echó sobre su cuello y le besó. Imagínese cuando ese hijo vio a ese padre que venía hacia él. ¿Cómo sería? Pensaría, ahí viene papá, me vienes a dar la garrotera. Pero ¿saben algo? Que cuando ese hijo ve a ese padre corriendo hacia él, lo único que vio fue amor y misericordia. Porque la palabra del Señor nos dice que ese padre lo único que hizo fue amarlo. Y el verso 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, mire lo que le dice el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero entonces, si usted mira el verso antes, mucho antes, el relato que él piensa decirle al padre es mucho más largo, pero aquí encontramos que ni el padre le prestó toda la atención o no se lo permitió que se lo dijera, porque el verso 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Es como cuando tú vienes a él, no esperes el reproche de parte de Dios que te diga, Julano, Pedro, Juan, Jacobo, no eres digno de mí, sino que más bien, a través de su acto de amor, como dice una gran canción, antes de poder hablar de su pasado, se atraviesa sus palabras y su voz. De que se alegra tanto que haya vuelto a casa, que no piense, que solo descanse, que no pasa nada. Así es nuestro Dios. Nosotros somos diferentes a Dios. Por eso entonces en la escena encontramos que el verso 23 sigue diciendo que Él hace traer el becerro gordo. Pero el becerro gordo, ¿para qué lo hizo traer? A ver. ¿Para qué? Para que lo mataran. O sea que había que tener un sacrificio para que hubiese esa gran fiesta. Présteme atención a lo que le estoy diciendo. Es necesario un sacrificio de sangre, que muera alguien, para poder entonces entrar en el banquete. Tiene que decirle eso a usted algo. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Cuál es la fiesta que le espera a la iglesia? ¿Ah? Una gran fiesta, ¿verdad? No desechemos al que se ha ido. Porque mi hijo muerto era ya y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. No es el único que puede regocijar. Pero mire, luego el escenario cambia. Porque el que estaba más asegurado en casa del padre, quizás por su apariencia y porque nunca había salido, encontramos que estaba más perdido el que estaba dentro de la casa que el que se había ido. ¿Y sabe que eso también le pasa a la iglesia? Creemos que estamos tan bien, pero hay resentimiento, dolor, señalamos, criticamos, y es tan fácil juzgar que amar. Es más fácil hablar del otro y no considerarnos a nosotros mismos. Y este hermano mayor, encontramos que estaba tan lleno su corazón de amargura por lo que había visto. Mire, esta historia hubiese cambiado si ese hermano mayor en algún momento se hubiese ido a buscar a su hermanito menor. De seguro que la parábola sería diferente. Pero aquí está mostrando la importancia del padre, que aunque
Su hermano era un ser también tan importante, nunca hizo lo que hizo el Padre. No esperes de la iglesia, del pastor y de los hermanos que pueda hacer algo por ti como lo puede hacer nuestro Señor Jesús. Porque su sangre nos limpia de todo pecado. Aleluya al Señor. Pues entonces, este se molestó, hizo llamar entonces a sus siervos a ver qué era lo que estaba sucediendo allí. Pues ellos le dijeron que había llegado su hermano, pero él no soportaba esa fiesta escandalosa. Y hay gente que no soporta, hermanos, que nosotros estemos de nuevo en la iglesia. Yo era uno de esos perdidos. Y hay gente que no soporta que yo haya vuelto al altar, porque sencillamente odio a otros que se creen más dignos, pero yo no tengo ningún problema. No lo digo por dolor, porque yo no tengo dolor por eso. Pero este no entendió el significado de la fiesta. ¿Sabe que la fiesta es una fiesta que tiene un origen o tiene un porqué? Se dio no porque el Padre la haya querido hacer, sino que fue el Hijo que permitió que la fiesta se hiciera. Y cuando ese Hijo llegó nuevamente a casa, ese Padre se desbordó de amor, porque Él, un corazón contrito y humillado, no lo desprecia. Partiendo desde ese principio de buena fe en el reino, de que si tú te rindes al Señor en arrepentimiento, pero un arrepentimiento sincero, donde tú te doblegas todo tu ser, que aunque creas que posees un intelecto, te rindes ante el Señor, definitivamente nos volvemos nosotros como niños, y eso es lo que Dios espera de nosotros. Bueno, ha pasado el tiempo, pero quiero ir terminando. ¿No le parece que esto a nosotros nos habla mucho? ¿Con cuál de los dos se identifica usted? ¿Con el menor o con el mayor? ¿Habrán aquí hermanos mayores? ¿O habrán acá hermanos menores? Le invito para que esté en pie, por favor. Después les doy más, cuando vuelvan a invitar. Mire, hermanos, el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder, ni en apariencias. Muchas veces nosotros nos queremos correr, pero esto no consiste en los que corren, sino de quienes Dios tiene misericordia. Somos muy dados a señalar, somos muy dados a dividir o a separar, pero créame que el Señor sigue teniendo un propósito con tantos que en este momento están en una condición de debilidad, o apartados, o separados, o apartados de la congregación, pero con asuntos que arreglar. Pero si tú eres de los que están aquí en la iglesia y nunca te has alejado del Señor, y has gozado del beneficio de estar en una congregación, piensa de que eso no te va a hacer completamente divino, sino que tienes que tener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Ahí donde estás, cierra tus ojitos. Si alguien me ayuda aquí con el piano, por favor, unas notas suaves. Que esta palabra no sea una palabra más como para llenarnos los oídos de más sermones, sino que la atesoremos en nuestro corazón y le digamos: Señor, definitivamente tu amor es tan grande, tan maravilloso, que a veces no lo podemos comprender. Esa palabra, de tal manera amó Dios al mundo, da a entender que no hay cómo enumerarla, ni medirla, ni compararla, porque de tal manera amó Dios al mundo. Gracias por amarme a mí, Señor, cuando nadie me amaba. Gracias, Señor, porque cuando más necesitaba del amor de un padre, de una madre o de un ser humano hacia mí, me encontraste a mí. No que yo te haya amado primero, sino que tú me amaste a mí. No que te haya escogido, es que tú me escogiste a mí. Gracias porque somos un milagro del fruto de la cruz. Y hoy te damos infinitas gracias por tu amor. Gracias por la cruz. Gracias por cada gota derramada en el Calvario.
Gracias, Señor Jesús. Estos son los que tú quieres ver en el reino, no a los que se mofan y los que se creen, sino a los que se humillan delante de tu presencia, Jesús. Amén y amén.